Buenas tardes. Es un gusto grande estar acá con ustedes. Muchas gracias a las autoridades por la invitación. Sí, realmente lo que leían los chicos está ampliado, no es todo eso, es bastante menos, pero era un requisito que había que cumplir. Bueno, yo sé que ustedes han estado toda la mañana hablando sobre inteligencia artificial desde una perspectiva muy relacionada con cómo la IA está impactando a la empresa, aplicaciones potenciales, cambios sectoriales, industrias. Vamos a dar ahora una visión un poco distinta. Este es un tema que yo vengo trabajando desde hace algún tiempo y tiene que ver más con la lectura del impacto económico de la inteligencia artificial. O sea, entender esta tecnología desde el punto de vista de cómo afecta a mi empresa, cómo la puedo aplicar, en qué sectores, en qué áreas, es muy importante. Pero también es muy interesante desde el punto de vista de los empresarios, de las empresas, de los emprendedores, incluso del gobierno, tratar de entender cómo está cambiando la economía, la inteligencia artificial. Entonces, esta es una charla básicamente de impacto económico de la inteligencia artificial y al final vamos a hablar de algunas implicancias para Córdoba, teniendo en cuenta su estructura productiva, exportaciones y todo lo demás. En esta presentación que va a estar a disposición de ustedes están todos mis datos de contacto, con lo cual preguntas, dudas, consultas post presentación, con mucho gusto voy a estar a disposición. Es una charla de economía, son las 2 de la tarde, yo sé que va a ser durísimo lo que vamos a ver ahora, pero como es economía, tenemos que mostrar gráficos y mostrar tendencias. Y quiero empezar con esto. Ustedes saben que cuando uno está analizando un país, en la economía miramos muchos indicadores, pero un indicador muy relevante tiene que ver con cuál es el famoso nivel de ingreso per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita de un país. ¿Por qué es importante el Producto Interno Bruto per cápita? Porque me habla, por ejemplo, de poder adquisitivo, de capacidad de consumo de las personas, ¿no? De esa capacidad para comprar bienes y servicios, de la demanda de las empresas. En este gráfico, nosotros tenemos el ingreso per cápita de 3 países. Tenemos a España, curva roja, Argentina, la curva azul, la curva del medio, y tenemos China, que es la curva, perdón, Argentina la curva azul y China, que es la curva roja. Y esto es una mirada de largo plazo, estamos tomando las últimas 4 décadas y media. Cuando uno ve este gráfico, a uno se le generan muchas sensaciones, una de ellas son ganas de llorar directamente, porque estamos viendo que nuestro país, en algún momento, hace 40, 45 años, tenía un ingreso per cápita que era básicamente el de España, y hoy tenemos un ingreso per cápita que es la mitad del de España. Y vemos a China, que viene creciendo muy rápidamente y nos está pisando los talones. Entonces uno mira este gráfico y dice, definitivamente Argentina tiene un problema de crecimiento, que es un problema de larga data. Podremos estar hablando sobre las causas de esto durante muchísimo tiempo. ¿Por qué Argentina no crece? Y ténganme paciencia 2 minutos, porque ahora vamos a ver por qué es importante esto en términos de inteligencia artificial. El problema de crecimiento que tiene Argentina no es un problema nuestro, no es un problema exclusivo. El mundo tiene problemas para crecer. Esto es América Latina y Caribe. Lo que estamos mirando acá es la tasa de crecimiento de estas economías. Y noten que entre el 2000 y el 2025, América Latina y Caribe creció 2,3%, poquito, pero si miramos el promedio entre el 2014 y el 2025, el crecimiento fue 1,2%. Si uno a eso le resta el crecimiento poblacional de la región, que es más o menos 1%, ¿cuánto crecimiento me queda del ingreso per cápita en la última década de la región? 0. Sin crecimiento. Y esto es una catástrofe, porque cuando una economía no crece, no genera ingreso, no genera consumo, no genera empleo, cae la inversión. Algunos dicen, es verdad que el crecimiento no lo es todo, pero una economía que no crece es una economía que tiene muy serios problemas. La gran pregunta que nos tenemos que hacer, y esto nos va a dar pie para empezar a hablar de inteligencia artificial o del impacto económico de la inteligencia artificial, es ¿por qué estas economías han tenido muchos problemas de crecimiento? No es un problema solamente de economías emergentes o de economías en desarrollo, es un problema de todo el mundo. Estados Unidos ha tenido problemas para crecer, Europa ni hablar, Japón hace 3 décadas y media que prácticamente no crece, el G7 crece poco. En economía, cuando nos ponemos a pensar cuál es la causa fundamental detrás del crecimiento o de la ausencia de crecimiento, hay una variable que es absolutamente crítica. Podemos hablar de errores de política económica, de cuestiones políticas como tal, de entorno internacional, pero la variable clave es la productividad. El mundo, increíblemente, en estas épocas de disrupciones tecnológicas, tiene muchos problemas para aumentar su productividad. Vean, por ejemplo, bueno, este es un grupo de países, aquí tenemos el G7, son las 7 economías desarrolladas más grandes del mundo, también tenemos la India, tenemos China, y acá lo que estamos viendo es, por década, el crecimiento de la productividad.
Década del 90 la barra negra, década del 2000 la barra roja, década del 2010 la barra verde y entre el 2020 y el 2022. Miren, por ejemplo, países como Japón, que es básicamente el cuarto bajando. Japón hace rato que no tiene crecimiento de la productividad. Miren incluso países como China, tiene problemas de productividad. Y miren Estados Unidos, que todavía es la mayor economía del mundo, con una tasa de crecimiento de la productividad muy baja. Esto empieza a explicar cosas. Si en una economía la productividad no crece, no deberíamos esperar crecimiento económico, no deberíamos esperar crecimiento del Producto Interno Bruto. Nuestra situación en América Latina con respecto a la productividad no es complicada, es directamente catastrófica. Cuando uno mide la productividad de una economía, uno puede preguntarse por cuál es la productividad general, o sea, qué tan productiva es la economía utilizando todos los recursos, trabajo, capital, materias primas, y otra cuestión es lo que tiene que ver con la productividad laboral propiamente dicha. Entonces, acá estamos mirando el Producto Interno Bruto por persona empleada entre el año 90 y el año 2023. Esto es realmente productividad laboral. Miren un segundo este gráfico. Más allá de las diferencias de productividad laboral entre países, donde tenemos un Perú muy abajo, Paraguay, Brasil, Colombia, en líneas generales es muy difícil encontrar un país para el cual la tendencia de la productividad por persona empleada haya aumentado a lo largo del tiempo. Es más, Argentina es la curva verde. Con lo cual en Argentina básicamente hace 10 o 15 años que la productividad laboral no aumenta. Este es el gran problema. Partiendo de esto, nos preguntamos, ¿qué podemos esperar en términos económicos, en términos macroeconómicos con respecto a la inteligencia artificial? Y acá hay como distintos elementos para tener en cuenta. La gran promesa de la IA en términos macroeconómicos es lograr un gran aumento de la productividad a nivel transversal en la economía y que esto genere más crecimiento económico. Ahora, esto no está garantizado. No todas las tecnologías generan crecimiento sostenido, o sea, no todas las tecnologías generan un aumento de la productividad y más crecimiento económico. ¿Qué tipo de tecnologías generan más productividad y más crecimiento? Básicamente las que denominamos tecnologías de propósito general. ¿Como cuáles? Como Internet, como las computadoras, que son tecnologías que se aplican transversalmente entre sectores. Uno va al sector agropecuario y tenés estas tecnologías, vas a un banco y tenés estas tecnologías, vas a una empresa minera y tenés estas tecnologías, y se aplican también indistintamente de la escala de la empresa. Tomás una multinacional de 10.000 empleados y todos utilizan Internet, computadoras. Tomás una microempresa o una pyme con 2, 4, 6 personas trabajando y están utilizando exactamente las mismas tecnologías. Con la inteligencia artificial, lo que estamos viendo es que, si bien todo parece demostrar que hay una tendencia hacia una aplicación acelerada, todavía no estamos en presencia de una tecnología de propósito general. Básicamente por dos motivos. El primer motivo es que si uno separa la producción de bienes y servicios de un país entre sectores productores de bienes y sectores productores de servicios, los servicios están aplicando inteligencia artificial a una velocidad mucho mayor que los sectores productores de bienes. Es lógico, uno va a dar una charla sobre esto a una empresa que está en vaca muerta, produciendo petróleo, te escuchan y al final te dicen, espera un momento, mi trabajo es hacer un pozo, meter un caño y sacar petróleo. ¿Dónde aplico inteligencia artificial? En el caso del banco, en el caso de una empresa de seguros que está todo el tiempo trabajando con datos de los usuarios, es más fácil. Este es un primer punto. Los servicios vuelan en la aplicación de inteligencia artificial, los sectores productores de bienes están empezando, pero vienen bastante más rezagados. Y en segundo lugar, la inteligencia artificial, quizás de la que realmente transforma el proceso productivo, no necesariamente es ChatGPT, con lo cual, en algunos casos, las aplicaciones serias de inteligencia artificial todavía no son baratas. Y a las pymes les está costando mucho meterse en eso, con lo cual hay todo un trabajo importante para hacer ahí. Esta es la gran promesa. Hay algunos riesgos. Ahora vamos a hablar sobre los riesgos, que también hay que decirlos, para tener un panorama completo. Volvamos al tema de la productividad. El mundo tenía un problema. En plenas disrupciones tecnológicas, tercera revolución industrial y todo lo demás, la productividad prácticamente no crecía. Miren, estos son datos de Estados Unidos, y muestro datos de América y de Estados Unidos.
no porque tengamos algún interés particular, sino porque es un país para el cual tenemos información muy micro, lo cual está bueno para entender lo que está pasando. En este gráfico ustedes están viendo la variación anual, otra vez largo plazo, de la productividad laboral. Miren el periodo comprendido entre la crisis financiera 2008-2009, ¿se acuerdan? Donde está la barra gris, y la pandemia. ¿Cuál fue el comportamiento de la productividad? Fue muy malo. Un aumento muy marginal de la productividad. Entonces, una gran pregunta era, ¿cómo hacemos para conciliar el hecho de que tenemos tecnologías disruptivas que aparecen a diario con este comportamiento tan decepcionante de la inteligencia, de la productividad? Vamos a hacer una nota al pie de página. La inteligencia artificial está cambiando tanto la economía, la macroeconomía, que hasta ya estamos poniendo en tela de juicio los grandes indicadores macroeconómicos que históricamente hemos utilizado. Ustedes saben que cuando uno quiere medir la producción de bienes y servicios de un país, ¿qué indicador utilizamos? El famoso Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Cuánto es el valor? ¿Cuál es el valor de la producción de bienes y servicios? Pero resulta que con estas nuevas tecnologías, muchos bienes y servicios digitales son gratuitos. Y al ser gratuitos, el valor que aportan, por lo menos directamente o de forma contable a la producción, es cero. Entonces algunos dicen, el PIB está totalmente obsoleto. Ese es un tema para verlo. ¿Por qué estoy mostrando también este gráfico? Estos son datos trimestrales para Estados Unidos y si miran los datos de los últimos trimestres, da la impresión de que estuviéramos empezando a ver una reactivación de la productividad. Y este es un dato interesante, porque las nuevas tecnologías, para ser aplicadas de forma completa en una economía, necesitan transformaciones estructurales, cambios institucionales, cambios en los modelos de negocios, cambios en la gestión, y eso puede llevar tiempo. Ahora, ya empiezan a aparecer algunos números un poco más rotundos. El número más claro es este. El año pasado, la economía de Estados Unidos creció más o menos al 2% anual. Una tasa razonable para Estados Unidos. De ese 2%, se estima que más o menos un 0,17% tiene que ver con inversiones en computación, comunicaciones, tecnología de la información y la comunicación. Y si sumamos mejoras en el poder de los modelos de IA y lo que tiene que ver con propiedad intelectual, que es un activo intangible muy importante, ¿cuánto nos está dando? Nos está dando 0,8%. Es decir, el 40% del crecimiento de Estados Unidos en 2024 tiene que ver con esto. Esto empieza a cambiar las cosas. Y después, en el gráfico de abajo a lo mejor no se ve mucho, pero ahí que estamos mirando, ahí estamos mirando la inversión en distintos sectores. La curva roja, la que va para arriba, esta, muestra la inversión en lo que tiene que ver con tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial. Esto va por otro lado totalmente distinto, incluso en una época, como ven a la derecha, de tasas de interés muy altas. O sea, estamos en presencia de un sector en el cual hay un boom de inversiones tan grandes, digamos, que esto parece ser como acíclico, como que no depende de la economía. Salió un dato en estos últimos días donde el valor de Nvidia, la capitalización de mercado, ya es equivalente al Producto Interno Bruto de Japón. Es una locura. Cuando nos volvemos para atrás en el tiempo y nos vamos a la década del 90, del 2000, y en ese momento las empresas más valiosas del mundo eran empresas petroleras en general, ustedes tomaban el valor de alguna de esas empresas y te representaban a lo mejor el valor del Producto Interno Bruto de un país que estaba en el puesto número 20, 25. Hoy la empresa más valiosa del mundo, que básicamente está vinculada con la inteligencia artificial, vale lo que produce Japón en un año. Es una locura. Sigamos un poquito. No hay ninguna duda de que la inteligencia artificial va a generar más productividad y más crecimiento económico. La pregunta del millón es, ¿cuánto crecimiento más va a generar? Y acá tenemos que ser como muy objetivos. Por una parte hay algunos que son, desde mi punto de vista, excesivamente optimistas con respecto al boom de productividad que esto puede generar. Son los tecno-optimistas en términos macro. Y de hecho hablan como de un crecimiento exponencial. Y en el momento en el cual surja la inteligencia artificial general, en la cual ya directamente la IA supera la inteligencia humana y todo lo demás, crecimiento exponencial. Eso es un escenario. Otros son un poco más moderados. El año pasado ganaron el Nobel de Economía 3 economistas, Acemoglu, Johnson y Robinson. Acemoglu, que es un tipo muy capaz, profesor del MIT, dijo, muchachos, no es tan así. Él hizo esos cálculos
Y no es que le da que la inteligencia artificial no va a generar más crecimiento económico, pero le da mucho menos crecimiento económico del que estiman, obviamente, las empresas que más están interesadas en esto, que son ¿cuáles? Las empresas tecnológicas, obviamente. Acemoglu dice, ¿va a haber más crecimiento? Sí, va a haber más crecimiento. ¿Cuánto? Moderado. Bastante menos de lo que se imaginan. ¿Por qué esta visión pesimista? Porque él considera que la inteligencia artificial está sesgada. Cuando las empresas tienen un sesgo en la aplicación de inteligencia artificial hacia la reducción de costos, lo cual implica automatización de procesos y en líneas generales destrucción de empleo, considera Acemoglu que el aumento de la productividad va a ser muy mediocre. Por el contrario, si el sesgo de la inteligencia artificial estuviera dirigido hacia generar más complementariedad entre el trabajador, el humano y el algoritmo, eso sí podría generar más crecimiento económico. ¿Dónde está la verdad? Como en todo tenemos que ser moderados. Yo no me imagino un crecimiento exponencial, me parece muy difícil llegar a esto. Tampoco me imagino un número tan pesimista como el que dice Acemoglu, pero en esto hay que ser muy realistas. En todo caso, una cuestión importante es que la IA podría generar más productividad y más crecimiento económico resolviendo un viejo dilema que tenemos en economía. ¿Qué es cuál? Miren, ustedes saben que cuando tratamos de ver qué países son más innovadores que otros, un indicador que utilizamos mucho es cuánto gastan los países en I+D. Este es el gasto en I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto. No, estos son países ricos, también por acá hay alguno más, está la India, está China y todo lo demás. Hay algunos datos que van para arriba, pero un gran debate en la comunidad económica que vincula economía con tecnología es si el gasto en I+D no se está volviendo cada vez menos productivo. ¿Qué quiere decir un gasto en I+D cada vez menos productivo? De que vos para generar soluciones y desarrollos necesitas gastar cada vez más dinero, básicamente para obtener lo mismo que estabas teniendo antes. Eso en economía son los famosos rendimientos decrecientes, la ley maldita de la economía. Bueno, algunos argumentan que en realidad la IA podría comenzar a resolver este problema porque piensen en lo siguiente. Una compañía farmacéutica que quiere desarrollar un nuevo medicamento, ¿qué necesitaba hacer antes? Invertir, laboratorio, muchos años probando hasta decir, bueno, creo que esta es la solución a un determinado problema. ¿Cuál era la parte que seguía después? Tenías que testearlo y eso podía demorar muchísimos años. Hoy las compañías, utilizando inteligencia artificial, están resolviendo este problema de la escasez de ideas. Vos planteás un problema para la inteligencia artificial y el algoritmo te diseña muchísimas soluciones en relativamente poco tiempo. Después tenés que seleccionar cuál es la que vale. Pero y al momento de probarlas con gemelos digitales y simulaciones y todo lo demás, llegás a la solución mucho más rápido. Esto está cambiando muchas cosas. Este es un gráfico que después lo pueden ver, pero acá tenemos cómo la inteligencia artificial aplicada al diseño de soluciones, a la prueba de soluciones y todo lo demás, está cambiando totalmente y generando más productividad en el gasto en I+D por distintos sectores económicos. Hasta acá todo suena bien. Tenemos un problema de crecimiento económico a nivel mundial. La causa del problema del bajo crecimiento es que la productividad no venía aumentando. Aparece la inteligencia artificial diciendo, yo puedo resolver este problema. Más productividad, más crecimiento económico, siempre y cuando la IA logre convertirse en lo que comentamos recién, una tecnología de propósito general, que seguramente lo va a hacer. Pero hay algunos riesgos. ¿Cuál es el riesgo más común? El riesgo, o por lo menos el riesgo del cual más hemos hablado. ¿Cuál es? El laboral. ¿Qué puede generar esto en términos laborales? Yo sé que a lo mejor desde la posición de ustedes en sus empresas, proyectos, emprendimientos, todo esto suena muy macro, pero créanme, es muy relevante entender cómo la IA está cambiando el entorno de negocios, porque acá van a tener que tomar decisiones ustedes. Esto cambia los mercados, el consumo, la demanda, etcétera, etcétera. Veamos algunos números concretos. Esto es lo más razonable que yo encontré para tener una estimación de cuántos empleos realmente puede haber en riesgo. Pero antes de eso, partamos de una pregunta. ¿La IA realmente puede generar destrucción neta de empleos? Esta es la cuarta revolución industrial. Cuando miramos las tres anteriores, para las cuales obviamente no tenemos demasiada evidencia estadística porque ocurrieron hace bastante tiempo, salvo la tercera, la que tiene que ver con Internet y computadoras, nunca hubo destrucción neta de empleos. Neta. El empleo, la cantidad de personas que trabajan en una economía,
es un stock. Un stock es que vos podés decir en un determinado momento del tiempo cuántas personas tenés trabajando. Y ese stock aumenta con la generación de nuevos empleos y disminuye con la destrucción de empleos. Entonces, separemos los términos. Que la inteligencia artificial va a generar destrucción de empleos, no hay absolutamente ninguna duda. Esto es inevitable. Ninguna disrupción tecnológica se implementó de forma masiva en una economía sin destruir empleos. Pero acá la pregunta no es cuántos empleos va a destruir, más allá de que sea una pregunta relevante. La pregunta es cuántos empleos nuevos va a generar. Y si en términos netos la capacidad de la IA para generar nuevos empleos es mayor a la destrucción, en principio no deberíamos tener mayores motivos para preocuparnos. En principio. Pero veamos algunos datos concretos. Vamos al gráfico de la izquierda, que en realidad es un gráfico muy simple. ¿Cuál es la altura de las columnas? La altura de la columna está midiendo el 100% de la fuerza laboral, población económicamente activa. De izquierda a derecha, promedio mundial, AE son economías avanzadas, EM son economías emergentes, ahí está América Latina, por ahí está Argentina, LIC son economías de ingresos bajos. ¿Ok? ¿Cuál es la distribución de los colores? ¿Qué quieren decir los colores? Vamos por el primero, el azul. El azul es el porcentaje de empleos en una economía o el porcentaje de tareas en una economía que tiene un bajo nivel de exposición a la inteligencia artificial. O sea, son tipos de trabajos o de tareas donde, por la naturaleza de esas actividades, difícilmente llegue la inteligencia artificial. ¿Ok? Bajo nivel de exposición. Eso quiere decir que la diferencia, lo que queda de la barra del 100% menos la parte azul, es el porcentaje de empleos que de alguna forma está expuesto a la inteligencia artificial. Pero ahí hay dos colores. El del medio, ese color que es como naranja, porcentaje de empleos con un alto nivel de exposición a la inteligencia artificial, o sea, ahí el algoritmo va a llegar, evidentemente si es que ya no llegó, y con bajas posibilidades de complementariedad. Eso quiere decir que ahí llega el algoritmo y sustituye el trabajo. La parte interesante también es la parte que queda abajo, la parte bordó. Empleos altamente expuestos a la inteligencia artificial, pero con posibilidades de complementariedad. Llega el algoritmo y en lugar de sustituirte, de automatizar el proceso, te complementa. Entonces, ¿cuál es realmente el porcentaje de empleos en riesgo? El que tenemos al medio. Tomamos el caso de las economías que tenemos a la derecha. Aquí tenemos 6 países de izquierda a derecha: Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Sudáfrica y la India. Miremos Brasil y Colombia, que son dos economías que tienen características parecidas a las nuestras. Brasil, a grandes números. En Brasil, el 20% de la fuerza laboral está expuesta, con bajas posibilidades de complementariedad. 20% es 1 de cada 5. En principio, el ratio parece tranquilizador y dice, bueno, no es el 40 o el 50% como nos imaginamos. Un momentito. ¿Cuánto es el 20% de la fuerza laboral de Brasil? ¿Cuántos millones de personas son? No es un número trivial. En Argentina el número es más o menos el mismo. ¿Cuánto es el 20% de la fuerza laboral de Brasil, de Argentina? ¿Cuál es nuestra población económicamente activa? ¿15 millones? Calculen el 20% de eso. Es bastante. Ahora, ¿tenemos destrucción de empleo realmente? Cuando nos ponemos a mirar los datos, nos damos cuenta de que el desempleo, por una parte, no está disminuyendo en ningún lado, con lo cual no tenemos desempleo tecnológico. Lo que tenemos ahora es movimientos de trabajo entre sectores. Caso concreto, otra vez, del país del cual más información tenemos. En Estados Unidos el empleo manufacturero, y la manufactura siempre en Estados Unidos fue un sector clave, no para disminuir. Cada vez menos trabajadores participando en las fábricas americanas. Pero si uno mira la tasa de desempleo, prácticamente no está aumentando un poquito ahora por una cuestión cíclica, pero no tenés aumento del desempleo. ¿Y esa gente dónde va? Al sector de servicios. Entonces, estamos teniendo trabajadores que se mueven entre sectores, pero cuando se van al sector de servicios, no se van al sector de servicios de altos salarios. Se van al sector de servicios con salarios más bajos y condiciones laborales más rudimentarias. Este es un tema para mirar y es un tema interesante. Gran riesgo. Lo laboral es un riesgo, hay que mirarlo. Yo creo que a mediano plazo esto se resuelve. Sí me preocupa esto otro, después lo pueden mirar en detalle. ¿Qué está generando la inteligencia artificial? Está generando dos cuestiones importantes en términos de desigualdad. La primera,
La brecha entre los niveles de ingreso per cápita entre países, que es importante, con la inteligencia artificial puede explotar exponencialmente. O sea, en economía siempre hablamos del fenómeno de convergencia, de ese fenómeno según el cual los países más pobres o más atrasados debían crecer más rápido que los países más ricos. Y si los países más ricos crecen más despacio y estos crecen más rápido, el nivel de ingreso per cápita debía tender a más o menos acercarse. Con la inteligencia artificial lo que estamos viendo es que de convergencia de aquí en adelante ni rastros. Esto va a ser divergencia total. ¿Por qué razón? Por esta. ¿Qué pasa cuando yo combino el nivel de exposición de la fuerza laboral de un país con el nivel de preparación que tiene ese país para enfrentar la inteligencia artificial o para aprovecharla en términos de infraestructura digital, capital humano y todo lo demás? Miren, vamos a ser muy específicos. ¿Ven el puntito que está arriba a la derecha? Bien arriba a la derecha, ese redondel de color naranja. Estos son países. Países naranjas, economías avanzadas; países verdes, economías emergentes; países azules, economías de ingresos bajos. El que está arriba de todo, arriba a la derecha, es Singapur. Ingreso per cápita altísimo. En Singapur, 8 de cada 10 trabajadores están expuestos a la inteligencia artificial. El 80%. Obvio, porque el nivel de exposición depende básicamente de qué tan moderna es la economía, qué tan diversificada, qué producís. 8 de cada 10. Ahora, el eje vertical de este diagrama es un índice que va de 0 a 1, donde cuando está cerca de 1, arriba, eso te está indicando que el país está muy preparado. O sea, que la gente está expuesta, pero la gente tiene todo lo que necesite. Tiene conectividad, tiene formación, tiene un gobierno inteligente y todo lo demás. ¿Están preocupados en Singapur por esto? No, se están frotando las manos. ¿A cuánto puede llegar el ingreso per cápita de Singapur con el 80% de la población utilizando, o en realidad trabajando mano a mano con inteligencia artificial y gente muy bien formada? Comparen, por ejemplo, con los países que están abajo, los países azules. ¿Dónde está Argentina? En realidad, si ustedes miran este gráfico y dividimos esto en 4 cuadrantes, para mí definitivamente el cuadrante D, el que está acá abajo, es un cuadrante que no me convence para nada. Porque acá tengo países con un bajo nivel de exposición, países muy poco preparados, por otra parte. Son países donde quizás la inteligencia artificial no genere mayores problemas en términos de empleo, pero se están perdiendo toda la ganancia de productividad. El cuadrante ideal, en realidad, sería el B. Yo quiero que la gente esté expuesta a la inteligencia artificial, pero que tenga todo lo que necesita para aprovecharlo, para volverse más productiva. El punto naranja que aparece ahí es Argentina. Por primera vez en la historia da la impresión de que estuviéramos en el cuadrante correcto. Más o menos en el cuadrante correcto, porque estamos medio peleando el descenso, está bastante cerca de los límites. Pero hoy por hoy vemos que en Argentina más o menos el 50% de la población está expuesta y tenemos un nivel de preparación que no es brillante, pero tampoco es malo. Adelanto un poquito porque no me queda mucho tiempo. Tema geopolítico. No tiene nada que ver con economía, en realidad, pero es un tema que también hay que mirar. Por primera vez, en los últimos 45 años, la inteligencia artificial está cambiando de forma decidida el orden mundial. Durante los últimos 45 años, desde la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos no tuvo quien le hiciera sombra. Miren esto. Esto es el Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto de Estados Unidos arriba, y esta curva que viene acá, esto es China, que ya pasó a Europa. Y a este paso, uno podría preguntarse si China no podría alcanzar a Estados Unidos. Yo creo que no, pero ese es otro tipo de debate, ¿ok? Esto es relevante ¿por qué? Porque los grandes cambios en términos de quién manda a nivel mundial siempre estuvieron determinados por la tecnología. Siempre. Les muestro 3 o 4 gráficos, van a ser muy rápidos, no los voy a aburrir. Miren esto. ¿Qué es esto? Esto es, lo que aparece abajo son años, increíblemente, son estimaciones, me estoy volviendo muy atrás en el tiempo. ¿Saben qué estoy midiendo acá? Esto es el ingreso per cápita de China con respecto al ingreso per cápita del Reino Unido. Si me vuelvo muy atrás en el tiempo, en algún momento China era más rico. Cuando cuando en el Reino Unido empiezan las disrupciones tecnológicas, primera revolución industrial y todo lo demás, ¿qué pasó con la participación del ingreso per cápita de China con respecto al del Reino Unido? ¿Cayó a cuánto? 7%. Disrupción tecnológica. Esto es lo mismo Estados Unidos contra Reino Unido. En algún momento Reino Unido era la mayor potencia,
Este es el ingreso per cápita americano con respecto a ellos, pero en algún momento, hacia el año 1900, Estados Unidos toma la posta. Lo supera tecnológicamente y le va por arriba. De ahí en adelante empiezan a aparecer algunas amenazas para Estados Unidos. ¿Cuál fue la principal? Unión Soviética, o Rusia si quieren. Rusia venía muy abajo, alcanzó en algún momento un pico con un ingreso per cápita que era más o menos el 40% y la brutal caída que tenemos ahí, donde queda hasta el 20%, es la caída de la Unión Soviética. Teóricamente, Rusia, Unión Soviética, iba a alcanzar en algún momento a Estados Unidos, no lo logró. Japón, otra gran promesa tecnológica que prometía superar a Estados Unidos, llegó a alcanzar un nivel de ingreso per cápita equivalente al 83% del de Estados Unidos y de en adelante empieza a plancharse, hoy el 65%. Otra gran decepción, el caso japonés. La pregunta del millón es, ¿podrá China ahora? Esto es China. Esto es el ingreso per cápita chino con respecto al ingreso per cápita de Estados Unidos. ¿Hoy cuánto es? 33%, poquito. Otra nota al pie de página. Busquen este libro y léanlo. Hay traducción al español. El libro se llama ¿Por qué manda Occidente por ahora? Y básicamente lo que anticipa el libro es que estas grandes tendencias tecnológicas dan grandes cambios a quien manda a nivel mundial y vale la pena verlo. Como no me queda mucho tiempo, me adelanto un poquito más y veamos algunas cosas relacionadas con Córdoba, pero antes pasemos en limpio. La gran promesa de la IA, otra vez, más productividad y más crecimiento económico. Si esto se concreta, es una noticia fantástica. Fantástica. Porque quiere decir que en parte podríamos empezar a tener crecimiento económico casi de forma independiente de la locura que podamos tener en términos coyunturales. Pero ese es otro debate. Un riesgo importante, lo laboral, va a pasar, pero me da la impresión que es menor a lo que hemos estimado. Y un segundo riesgo relevante tiene que ver con una gran brecha de ingresos, y acá me parece que no hay mucho para hacer. Seguramente no hay mucho para hacer. ¿Cómo está Córdoba? Esto obviamente da para charlarlo durante mucho tiempo. Yo muestro 2 o 3 cosas que estuve viendo que me parecen relevantes para debatir. Primero, esto para Córdoba es una oportunidad fantástica. Y no lo digo porque estemos hablando de esto, digamos, no es una cuestión políticamente correcta. Cuando uno analiza estructura productiva, apertura económica, servicios basados en el conocimiento, la parte emprendedora, el modelo de articulación público-privada que tiene Córdoba y lo que tiene que ver con clústeres y todo lo demás, a mí me da la impresión de que Córdoba tiene ante esto una oportunidad fantástica porque parte de una base que está muy por encima de la media del país. Entonces digo, es verdad que cuando uno lo aplica en términos locales esto supone oportunidades, supone riesgos, pero me da la impresión que en el caso cordobés, por cómo se ha transformado la economía cordobesa en las últimas décadas, esto es mucho más una oportunidad que un riesgo. Y cierro con 2 gráficos, para no variar, digamos. Empezamos con gráficos y tenemos que cerrar con gráficos. Yo hice acá una estimación, que si hay alguien economista tiene todo el derecho a levantar la mano indignado, es una estimación muy preliminar y si quieren muy borrador. Ustedes saben que el valor agregado total de la economía de Argentina, eso se puede distribuir por provincias, y el valor agregado que aporta Córdoba al total del país es más o menos un 8%. Asumiendo que valor agregado y Producto Interno Bruto son más o menos lo mismo, cosa que no lo son, pero lo estoy asumiendo, yo calculé cuál hubiera sido el Producto Interno Bruto de Córdoba en el año 2024 y eso me da, a precio 2004, o sea, corregido por inflación, me da más o menos 60.000 millones de pesos. Hice 3 simulaciones hasta el año 2050. La primera es, ¿cómo se movería la producción de Córdoba creciendo al 1%? Llegaríamos hasta 77.000 millones. La segunda es creciendo al 2%. La tercera es creciendo al 3%. El crecimiento es exponencial. Ahora, en este cuadro hago el siguiente agregado. ¿Cuánta productividad adicional puede generarle la inteligencia artificial a Córdoba? Eso depende de cuánto crecimiento adicional en términos de ahorro de costos, qué población en Córdoba, qué porcentaje de la población económicamente activa tenés expuesta a la inteligencia artificial y un conjunto de variables. Para los países desarrollados, se estima que la inteligencia artificial les puede agregar 0,77, 0,78 puntos porcentuales de aumento de la productividad por año. Eso es directamente más crecimiento.
Para Córdoba, alguna estimación preliminar habla de algo menos de la mitad, un 0,38, 0,39. Para terminar, comparen los números que tenemos con crecimiento al 1, al 2 y al 3%, que son las tres primeras columnas, con crecimiento al 1,39, 2,39, 3,39 promedio por año. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy sumando el 0,39% adicional que podría ganar Córdoba como crecimiento de la productividad por inteligencia artificial. No parece mucho, pero cuando lo vemos en números agregados, las diferencias son brutales. O sea, esa es la simulación hasta el 2050, 1,39, 2,39, 3,39 y los números son totalmente distintos. Si esto se cumple en Córdoba, si la inteligencia artificial le genera esta productividad adicional, los riesgos se pueden manejar perfectamente. Lo que tenga que ver con empleo, con desigualdad y todo lo demás. Pero la clave para que esto funcione es que realmente tengamos aumento de productividad y más crecimiento económico. Me pasé el tiempo hace un rato. Muchísimas gracias. Acá están todos mis datos por cualquier pregunta y creo que hay dudas y consultas ahora. Me pasé feo, ¿no? Del tiempo. ¿Sí? ¿No? Dale. ¿Preguntas, dudas? ¿Es una muy buena señal o una muy mala señal que no haya preguntas? Hola, sí, una consulta. Usted en el gráfico que mostraba los trabajos expuestos a inteligencia artificial, la barra verde, me quedé con eso. A ver si volvemos ahí. No, azul. Esa barra azul que dice que son puestos de trabajo que no están expuestos. Quiero suponer que eso se refiere a mucho lo que es mano de obra, mucha actividad manual, Sí. operativa. Bueno, el avance de la robótica. Tesla tiene programado para el próximo ciclo económico la puesta en funcionamiento de 2 millones de robots, el Optimus, más todo el otro proceso. ¿No cree que eso puede también verse afectado? Absolutamente. Vamos por lo primero. En realidad sí, lo que tiene que ver con la parte del porcentaje de trabajos con un bajo nivel de exposición, tiene que ver con trabajos más manuales, más rudimentarios, trabajos donde decía, acá es muy difícil que llegue la inteligencia artificial. Lo que tiene que ver propiamente con automatización de procesos, en realidad, acá le está pegando, porque, a ver, cuando hablamos de robótica, hay robótica que complementa y robótica que automatiza directamente el trabajo y lo elimina, con lo cual habría que ver qué tipo de automatización. Entonces sí, puede modificar el resultado. De todas formas, algo que se está viendo en las empresas, y acá entramos en un tema más micro, por eso está buena la pregunta, tiene que ver con lo siguiente. No necesariamente automatizar un proceso implica que la persona quede automáticamente desempleada. Ese es un tema clave, pero ese es un desafío de las empresas, porque todas las empresas están hablando de, che, está buenísimo, la persona que antes perdía tiempo haciendo este trabajo administrativo, ya no lo tiene que hacer más, y ahora le libero tiempo para que haga otra cosa más productiva. La pregunta es, ¿qué cosa más productiva? O sea, esto implica muchos cambios de modelo de gestión, pero no necesariamente la automatización implica la destrucción del empleo. Ahora, cuando uno mira un país como Argentina, es entendible que haya una suerte de obsesión por aplicación de inteligencia artificial para reducir costos, por un motivo muy simple. Cuando uno mira la coyuntura económica, ustedes están en un sector muy particular, pero hoy la coyuntura en Argentina no es fácil. En realidad hace 15 años que no es fácil la coyuntura. Entonces, en un contexto en el cual yo puedo mantener márgenes de rentabilidad aumentando precios, puedo disimular mis ineficiencias. En un contexto en el cual ya no tengo mucho margen para aumentar precios porque no tengo demanda, no tengo consumo, la alternativa ¿cuál es? Reducir costos. Y siempre la primera alternativa es reducir costo salarial. Con lo cual hay un sesgo, probablemente, a ver, lo que uno necesitaría hacer acá también es ver país por país y ver sector por sector. De hecho, el paper que está citado abajo, que lo pueden descargar, es gratuito, está bueno, porque trae como algunos indicios sectoriales. Entonces uno dice, a ver, en el caso de manufacturas, que era el caso que comentaba usted, es muy probable que la robótica realmente destruya empleos. Es lo que viene pasando en el sector manufacturero americano, tenés destrucción de empleos. En el sector de servicios no es tan claro.
Y el otro punto relevante para complementar esto tiene que ver con, che, ¿y las edades? Porque una cosa es que una persona con 30 años que se puede reinventar fácilmente pierde el trabajo por una automatización, algo estudia, algo consigue, se las rebusca, y otra cosa es una persona que esté relativamente cerca de la edad de jubilación. ¿Cómo ubicamos a esa persona? ¿Cómo se reconvierte esa persona? Entonces, está perfecto el punto. Esta es como una visión muy macro. El mensaje general de esto es, economías más ricas son economías más expuestas porque tienen estructuras económicas más diversificadas, con más valor agregado, más manufacturas y más servicios. Economías un poco más atrasadas están menos expuestas, pero hay que hacer mucho doble clic para ver cuestiones relacionadas con sectores y con edades. Así que, muy buen punto. ¿Yo? ¿Sí? Acá atrás. ¿Cómo estás? Hola. Te quería preguntar por qué consideras que Estados Unidos no, o sea, que China no va a superar a Estados Unidos. Hay cosas que por ahí uno lo ve en los números y le podría dar ese valor. A mí me gustaría que por ahí también lo pienses de un lado más, o aportes de un lado más societario, de por qué la sociedad norteamericana, a mi apreciación, es una sociedad en decadencia y la sociedad china tiene proyectos justamente para sacar a muchas más personas de la pobreza y la construcción de la clase media china, que está en crecimiento, y eso está generando mejores niveles de vida, y encima le están aportando estructuras técnicas y robóticas a su producción, que son costos mucho más baratos para el mundo, y que incluso Estados Unidos está fabricando en China muchas cosas, y que si eso se corta, hay muchísimas producciones norteamericanas que van a decaer. Entonces, para mí, si vos me preguntas a mí, para mí es a la inversa. Para mí China ya superó a Estados Unidos en muchos aspectos, solamente que mediáticamente o en cuanto a poderío, si se quiere, todavía eso no está en el discurso público. Pero por eso te quería preguntar cuál era tu opinión en base a eso. Ese es un muy, muy buen punto. Ahí hay como varios elementos para tomar en consideración. Primero, China no es una economía rica. Todavía. Bueno, está bien, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento para esto? Cuando uno mira, en términos generales, cuando uno dice qué países son ricos, qué países son de ingresos medios y qué países son de ingresos bajos, lo que miramos es el famoso ingreso per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita. El ingreso per cápita que tiene China hoy es la tercera parte del de Estados Unidos. Tercera parte. Eso quiere decir que China hoy tiene un ingreso per cápita de más o menos 15.000, 16.000 dólares por persona por año. Estados Unidos está en 45, 50.000. China es lo que se considera una economía de ingresos medios altos. Es una economía de ingresos medios, ¿no? Eso por una parte. ¿Por qué comento esto? Porque supongamos que a fin de cuentas el Producto Interno Bruto de China en algún momento sea más grande que el de Estados Unidos y China se convierta efectivamente en la mayor economía del mundo. Hoy, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos con respecto a la producción mundial es el 25%. ¿Saben cuánto era hace 20 años? 25%. Se ha planchado. O sea, China viene creciendo, pero China hoy aporta un 16-17% del Producto Interno Bruto mundial. O sea, hoy Estados Unidos sigue siendo la economía más grande. Eso por una parte. Seguramente China va a ser la economía más grande del mundo, por una cuestión de escala. Son 1.500 millones de habitantes contra qué población tiene Estados Unidos. 250, 300 millones. O sea, solo por una... Es como si dijéramos, che, yo Argentina, ¿puedo aspirar en algún momento a ser una economía más grande que Brasil? Ah, es imposible. O sea, tengo un ingreso per cápita más alto que el de Brasil, pero no tengo forma de tener el Producto Interno Bruto total que tiene Brasil por una cuestión de escala. Es inaudito, no puedo aspirar a eso. Ahora, hay un dato interesante. ¿A cuánto crecía China hace algunos años? Al 10. Después, ¿a cuánto crecía? Al 8. Después, ¿al cuánto? Al 6. ¿A cuánto crece ahora? Al 4. ¿Y a cuánto se proyecta que va a crecer? Al 3%. ¿A cuánto se ha mantenido creciendo Estados Unidos de forma casi invariable en los últimos 50, 60 años? 2, 2,5%. Por tecnología y todo lo demás. Entonces, si la tasa de crecimiento de China termina convergiendo a la tasa de crecimiento de Estados Unidos, que es razonable, no hay forma de que China se convierta en la mayor economía del mundo. Igualmente termina siendo casi un detalle técnico. O sea, hoy por hoy claramente tenés un mundo bipolar por primera vez en 45 años. Tenés Estados Unidos contra
qué sé yo, China, Rusia, la India, lo que sea, digamos, eso está, eso existe. Acá la recomendación final sería la siguiente. Ya que hablamos de Acemoglu, ¿se acuerdan? El que ganó el Nobel de Economía el año pasado. Acemoglu y Robinson escribieron un librito en el año 2013 que se llama ¿Por qué fracasan los países? A lo mejor lo conocen. ¿Cuál es la hipótesis? Que en última instancia la diferencia de crecimiento tiene que ver con la calidad institucional. Y ellos en el 2013 ya eran muy pesimistas con respecto a China, diciendo, un país con el tipo de instituciones que tiene China es un país que en algún momento va a haber agotado su crecimiento. Un país con las instituciones que tiene Estados Unidos o que tenía en el 2013, hoy es otra historia, eso habría que verlo, es un país que tiene más potencial para crecer. En todo caso, está buenísima la pregunta porque hoy da la impresión que la geopolítica o la geoeconomía ganó mucha relevancia y lo más importante